Muchas veces encontramos en la Sagrada Escritura textos fáciles de entender porque son muy prácticos, son muy cercanos a nosotros. El problema es cuando nos encontramos con estos pasajes como se nos presentan el día de hoy, donde se necesita cierto tipo de conocimiento y también cierto tipo de espiritualidad. No hay que aventurarnos a querer interpretar las cosas con el conocimiento básico de las cosas o de la vida que tenemos. Hay que acercarnos a conocer la palabra, hay que tratar de indagar un poquito y preguntar o leer literatura que esté apegada a este tipo de escritos. Nos pueden generar inquietud, incluso hasta miedo, porque uno empieza a ver, por ejemplo, si pusieron atención en esa primera lectura, empezamos a ver esta visión que tuvo Daniel, que está muy parecida a las visiones que tuvo también Juan en el Apocalipsis. Y hay gente en la actualidad que agarra los pasajes, por ejemplo, del Apocalipsis y los menciona o incluso los anuncia como una realidad cercana a nosotros o como algo ya próximo a suceder, cuando las cosas hay que entenderlas también, que la palabra de Dios utiliza el lenguaje simbólico, e incluso la simbología nos puede llevar a algo todavía más allá de lo que podemos imaginar en nuestras cabezas. Por ejemplo, esta visión de estos 4 monstruos, estos personajes que pareciera ser son sacados de películas, pues nos pueden hasta espantar. Es una visión que tiene Daniel, pero que tiene un significado. Veamos pues ahí la primera lectura, Daniel capítulo 7, versículos del 2 al 14. Yo veía en mi sueño que los 4 vientos soplaban y agitaban las aguas del gran mar. Son 4 vientos. De repente 4 enormes monstruos, diferentes uno del otro, salieron del mar. Aquí pues nos hace falta saber qué significa el 4. Y si yo les pregunto, a lo mejor van a patinar y a lo mejor me van a decir su interpretación de lo que piensan que es el 4 en la Biblia. Lo que vendría a ser, según el conocimiento de los estudiosos, el 4 representa la tierra, lo que vendría a ser las etapas. Hablando, por ejemplo, de la tierra, ustedes saben que hay 4 hemisferios: norte, sur, este y oeste. Entonces abarca el mundo, vendría a ser como que algo que completa también una etapa. Cuando se habla, por ejemplo, de 40, agregándole un 0, es una etapa, una preparación que corresponde a una vida. Pero aquí solamente vendría a ser los 4 vientos, 4 monstruos. Dice el versículo 3, de repente 4 enormes monstruos diferentes uno del otro salieron del mar. El primero se parecía a un león que tenía alas de águila. Mientras yo lo estaba mirando, le arrancaron las alas, lo levantaron del suelo y lo apoyaron sobre sus patas traseras, poniéndolo de pie como un hombre, y su cerebro se convirtió en el de un ser humano. Uno se imagina estas cosas y hasta nos puede dar miedo. El segundo se parecía a un oso, alzado más de un lado que de otro, el cual tenía 3 costillas entre los dientes, y oí que le decían: anda, come toda la carne que puedas. El tercero se parecía a un leopardo, pero con 4 alas en la espalda. También vi que tenía 4 cabezas y que se le entregaba el poder. El cuarto monstruo que vi en mis visiones era terrible, espantoso y de una fuerza extraordinaria. Tenía grandes dientes de hierro, todo lo devoraba y destrozaba, pisoteaba las sombras. Era un monstruo diferente de todos los que yo había visto en mi sueño.
y tenía 10 cuernos en la cabeza. Mientras yo estaba mirando los cuernos, vi que de entre ellos salía otro cuerno más pequeño, y entonces le arrancaron 3 cuernos. Aquí podríamos ir dando el significado de cada una de las figuras, pero sin duda también es algo muy detallado que también uno debe de preparar con relación a eso de los cuernos, el significado, las cabezas, y nos podremos llevar aquí mucho tiempo. Pero a su vez, el saber el significado de cada una de estas cosas, de las figuras, de los animales, en realidad solamente nos ayudaría para una interpretación. Y la interpretación es saber a qué se refiere. Podríamos englobar todo esto. Los animales, lo grotesco, las cabezas, los cuernos, estos animales feroces, dominantes dentro de la naturaleza, ¿a qué se refieren? Se refiere, al ser 4, se refiere a los grandes poderíos en el mundo. En el mundo hay gobiernos que lo dominan todo. Si yo les preguntara ahorita, por ejemplo, a ustedes, ¿cuáles podrían ser esos gobiernos terrestres que dominan de una forma todo el mundo? Tanto en la cuestión del comercio, que se dice que tienen más armamento, y ustedes ya podrían decir, no, pues, sin duda México, ¿no? Es México, no, ¿verdad? México no. ¿Qué país domina? Estados Unidos es una gran potencia, tiene bombas y armamento. Y otro país, Rusia, otro que dicen de los que si se agarran a trancazos entre Rusia y Estados Unidos, nosotros salimos embarrados, ¿verdad? Y nos va como en feria. Otro país, China, ¿no? Nos lleva la China, no, está difícil ahí. Entonces, Corea del Norte, otro país que también ya es una situación muy, muy bélica. Hablando de otro país, ¿qué otro país podemos meter ahí? A ver, ustedes que son más... Bueno, ahí después le buscan, Arabia Saudita, pues podría ser allá con los islámicos, ¿verdad? Podría ser que tengan allá sus cosas. Pero estos gobiernos, hablando ya de los que mencionamos, de Rusia, Corea, Estados Unidos, China, son los que tienen un control y que incluso pues, podríamos tenerle ese temor. ¿Y qué es lo que gobierna? Pues el poder, la destrucción. Hablando de Estados Unidos, si nosotros lo quisiéramos asimilar con uno de estos animales, podría ser, por ejemplo, el último. Estados Unidos es de los que invaden países para supuestamente defenderlos, y llegan con armamento, hacen un destrozo, aniquilan, y pues es un país devastador. Otros países, por ejemplo, en el caso, dice, por ejemplo, el segundo, el oso. Hay un país que agarra la figura del oso, no sé si ustedes se han fijado qué país es el que refiere a un animal, un oso. De hecho, hasta su líder lo montan arriba de un oso. Rusia. Entonces, pues podríamos interpretar nosotros a nuestra manera, ¿verdad? Pero pues de nada en sí nos va a ayudar. Hay que buscar también cosas prácticas, son formas de interpretación. Por ejemplo, aquí para el tiempo de Daniel, acuérdense que el pueblo de Israel estaba siendo sometido por otros gobiernos o por otros pueblos, y allí están estos gobiernos dominantes. Ahora, en la misma visión, veamos en el versículo 9. Seguí mirando hasta que fueron puestos unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve. El hablar de un anciano representa o simboliza sabiduría, también majestad. Y este trono fueron puestos, estos tronos, y este anciano va referido a la presencia de Dios. Su vestido era blanco como la nieve y su cabello como lana limpia. Por eso a Dios Padre, los pintores, porque Dios Padre no tiene una figura como tal, pero los pintores lo reflejan así. Y su cabello como lana limpia. El trono y sus ruedas eran llamas de fuego, es decir, poderoso Dios. Y un río de fuego salía delante de él. Miles y miles le servían, y millones estaban de pie en su presencia. El tribunal dio principio a la sesión y los libros fueron abiertos. Yo estaba mirando atraído por las cosas
tan arrogantes que el cuerpo pequeño decía. Y mientras estaba mirando, mataron al monstruo y lo despedazaron. Y luego lo echaron al fuego para que se quemara. También a los otros monstruos se les quitó el poder. Aquí habla de la presencia de Dios. Si bien estos gobiernos pueden tener un poder humano, pero no se puede hacer nada ante Dios. Dios es más poderoso. Ya se habla de la presencia del poder de Dios entre nosotros. Se habla también de la presencia de la palabra. La palabra puede tener más dominio y control y poder, no a la manera humana, a la manera de Dios. Dios domina todo. Y aquí es donde pues le está dando también un mensaje al pueblo este profeta, que hay que tener confianza a pesar de que nosotros nos podamos espantar con estos monstruos, con estas figuras. Hay algo que viene a tener control y es la palabra de Dios. Ahora vamos a llevarlo a lo práctico, porque aquí lo estamos viendo así de una forma muy con figuras del gobierno. Hay cosas que a veces nos pueden dominar en la vida y que nos pueden causar temor y miedo. Pongamos el caso que casi no se da en México, porque eso casi no se da. Una señora en su casa atemorizada porque el viejo es violento, agresivo, intolerante, bravucón, vicioso. Les digo, eso casi en México no se da. Eso en otros países. Pero la señora le tiene miedo al viejo. Ya vive atemorizada, y más cuando se embriaga, y como es casi de cada 8 días, entonces ya la señora vive así con esa zozobra, ya hasta ni puede dormir porque ya va a llegar el sábado. Y el sábado, ¿qué pasa? Se emborracha ese viejo y llega y en la noche pidiendo que le hagan de cenar, y si le dan frijoles se enoja, quiere carne, no da dinero para la despensa, pero quiere que lo atiendan bien. La señora le da los frijolitos, le avienta la cacerola por allá y ¿cómo puede ser? Le empieza a hacer un desgarriate allí, no le importa que lo escuchen los vecinos, la cachetea, la avienta por allá y los chiquillos quieren defender. Eso casi no pasa en México, ¿verdad? Pero en otros países me han platicado que sucede ese tipo de cosas. Y a lo mejor la señora vive con ese miedo, con ese temor, ese tipo de bestias, de animales feroces que podrían simbolizar eso que nos domina. Puede venir a menos si dejamos que la palabra de Dios entre a dominar. El viejo celoso, viejo dominante, viejo que no te puedes bañar porque si ya te bañas ya te está criticando, no te puedes arreglar un poquito porque no puedes agarrar el teléfono porque luego te diga, ¿con quién estás hablando? ¿Quién es esa persona? ¿Por qué esto? ¿Por qué tardaste tanto? Fui a las tortillas. ¿Pero por qué tardaste tanto? Otras veces tardas 15 minutos, hoy tardaste 16. ¿Por qué tardaste 16? Puede suceder. Y las señoras viven atemorizadas, sufriendo. Y cuando hay este tipo de violencias, hay gente muy celosa. Entonces estos tipos de gente que vendría también a simbolizar como esos animales grotescos. Y a veces estos animales se juntan, ¿verdad? Porque así es el esposo, así es el suegro, así son los cuñados. Y ya nada más la suegra le puede decir a la nuera, pues aguántate, hija, pues así son en la casa. Y imagínense, ya hay todas las bestias juntas, y luego llegan las fiestas, se emborrachan, empiezan hasta a pelearse entre ellos, la cosa está fea. Pero todo puede venir a menos, todo puede tener un control si dejamos que Dios entre a nuestras vidas. Por eso ahí algunas señoras han logrado dominar a esos osos, a esos leones. Digo osos porque roncan, ¿verdad? Roncan y así como parece que traen el freno de motor como los trailers. Entonces pueden dominar a esos cuernos, esos jaguares, esos animales. Ya ni me acuerdo qué más ahí aparecía. El oso, el tercero parecía un leopardo. Pueden dominar esos leopardos, o pueden dominar al otro que era, ya ni me acuerdo cuál, el águila. Pueden dominar esos animales simbólicamente, ¿verdad? No quiero que le digan a sus esposos animales, aunque parezcan, ¿verdad? Pero no, ustedes tienen que ser respetuosas. Pero puede darse el dominio, y algunas de ustedes saben que sí se ha realizado ese tipo de milagro. Aquí el profeta está hablando para un tiempo en el cual se deja entrar a Dios
y Dios controla, viene a apaciguar, a quitarles el poder. Y así se ha visto. Estos señores a veces que han provocado mucho caos en las familias, cuando han dejado que Dios entre a sus vidas, llega a tranquilizarse. Estaba el señor que era muy borracho, que era maldiciento, que era machista, y dejaron entrar a Dios y las cosas se fueron tranquilizando, y ahora la cosa es diferente. Veamos ahí en el versículo 13. Del versículo 13 dice: yo seguía viendo estas visiones en la noche, de pronto vi que venía entre las nubes alguien parecido a un hijo de hombre, el cual fue a donde estaba el anciano y le hicieron acercarse a él. En aquellos tiempos todavía los profetas no sabían cómo iba a ser la venida del Hijo de Dios o el Mesías. Por eso decían: vi aquel parecido a un hijo de hombre. Dios se hace hombre, el Hijo de Dios se hace hombre. Por eso dice: vi a uno parecido a un hijo de hombre. Es como hombre, pero no es engendrado como los hombres, es engendrado por obra del Espíritu Santo en una mujer. Por eso es parecido a hombre. Sí, verdadero Dios, verdadero hombre, tiene sueño, se duerme, tiene hambre, come, se enoja también, pero no es como los hombres, por eso es parecido a hombre. Dice que se parece a todo en nosotros, San Pablo, pero menos en el pecado. Después dice en el versículo 14: y a parecido a un hijo de hombre, le fue dado el poder, la gloria y el reino, y la gente de todas las naciones y lenguas le servían. Su poder será siempre el mismo, y su reino jamás será destruido. Su reino jamás será destruido. ¿A quién se refiere? En aquellos tiempos no sabían todavía, era una visión que Dios les manifestaba, ellos la escribieron y la compartieron. Ahora nosotros sabemos que es Jesucristo, el Rey de Reyes, el Salvador. Ahora vayamos al Evangelio, Lucas 21, 29 al 33, un pasaje corto, pero sustancioso si lo agarramos también con esa forma de interpretación. Dice que Jesús les puso esta comparación: fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando ven que brotan las hojas, se dan cuenta ustedes que ya está cerca el verano. De la misma manera, cuando vean ustedes estas cosas, sepan que el reino de Dios está ya cerca. Hay que estar atentos para distinguir la presencia de Dios, pero nos hace falta sensibilidad de conocimiento. Si nosotros no tenemos conocimiento de lo que vendría a ser la cuestión de las plantas o la siembra, pues no vamos a notar ese tipo de cambios cuando a ver en qué momento es bueno echarle el abono. Les aseguro que muchos de nosotros no sabemos en qué momento se le puede echar abono a cierto tipo de plantas. A lo mejor podemos suponer, pero si nosotros le echamos abono en el tiempo que no es propicio, podemos quemar la planta. Para eso entonces necesitamos un cierto tipo de cuestionamiento, conocimiento para saber actuar. Si nos vamos ahora al plano de Dios, ¿cómo vamos pues a distinguir las manifestaciones de Dios en nuestra vida o de las cosas que tenemos que cambiar para poder hacer un redireccionamiento a nuestras vidas? Hay que saber redireccionar nuestra conducta. ¿De qué manera puedo decir yo ya está cerca el reino de Dios de nosotros? ¿Qué es el reino de Dios? Pues un reino de justicia, de paz, pero hay que saber también interpretar. Y para eso, ustedes, algunos ya pueden interpretar algunos pasajes, pero ¿a partir de qué? De que han venido a tomar los cursos bíblicos. Sus vidas incluso han cambiado. ¿A partir de qué? De que han venido a los cursos bíblicos. Sus vidas han cambiado. ¿A partir de qué? De que ya vienen más seguido a misa. Sus vidas han cambiado. ¿A partir de qué? De que ya vienen más tiempo a la oración y han comenzado a saber interpretar las cosas que encuentran en su camino y darles esa moldura de Dios, esa forma de Dios. Pero hay gente todavía que no. Hay gente que vive sufriendo, que vive en la oscuridad, que vive con tristeza, que vive dominada, que vive controlada, que vive violentada, y lo único que hace es llorar y decirle a los demás: estoy sufriendo, recen por mí. Si supiera que Dios es el que nos libera, que Dios es el que nos sana, que Dios es el que nos da esa tranquilidad en nuestras vidas y que puede hacer un cambio sustancial y evidente en los matrimonios,
se acercarían más a Dios. Pero uno muchas veces les dice a estas personas, vengan a Dios, sí, voy a ir, mire que venga al curso, sí, voy a ir, y no vienen. Y quieren también a lo mejor que su vida cambie, pero no dan ese pie. Muchos de ustedes, señoras, comenzaron a venir aquí solas, sin el viejo. Y ustedes venían y llegaban a la casa y ahí estaba el viejo, friegue, hijo de su... Pero ustedes no dejaban de venir. Empezaron a cambiar ustedes y después encontraron ese momento para saber los signos en el cual podían trabajar y agarraron al viejo blandito y el viejo se dejó moldear, vino y ahorita ya, bendito Dios, miren, ya no es un santo, pero ya por lo menos ya viene con ustedes de vez en cuando. Pero esa es la manera en la cual uno puede saber los tiempos de Dios. Cuando vean que brotan las hojas, se dan cuenta ustedes que ya está cerca el verano. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios ya está cerca. Les aseguro que todo esto sucederá antes de que muera la gente de este tiempo. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría y perseverancia. Yo quiero cambiar, yo quiero ser mejor, yo quiero que mi matrimonio sea más estable, más en paz, quiero que haya más armonía, quiero que haya más amor entre nosotros, más respeto. Pero no te acercas a la luz, no te acercas a Dios, no te acercas a su amor, no te acercas a su gracia, no te confiesas. Te puedes confesar y tienes años que no te confiesas, allí nada más, allí pudriéndote en tus pecados, y hasta te haces insensible, porque los vicios y los pecados nos hacen insensibles. Y por eso cuando te dicen, es que tú estás mal en esto, eres una persona babrucona, chismosa, arrogante, altanera, soberbia, viciosa, hasta te enojas en vez de que reconozcas y digas, sí es cierto, yo soy ese. No, hasta se ponen, echan pleito y se encienden, en vez de que reconozcamos que necesitamos hacer un cambio en nuestras vidas. Pero todo a su tiempo, pero no hay que dejar que los vicios y las cosas nos contaminen. Hay que acercarnos más a Dios y hay que dominar a esas bestias, a esos monstruos que a veces están allí en la casa. No se dejen dominar, acérquense a la palabra para que tengan esa fuerza y puedan hacer un cambio en sus vidas y en sus matrimonios y en sus familias. Que Dios nos ayude con su sabiduría para saber los tiempos en los que debemos actuar y cómo debemos actuar.